el otro polo está lejos, pongámoslo en menos 20, ¿de acuerdo? Y usemos las mismas especificaciones de diseño, ¿de acuerdo? Entonces en este caso, este sigue siendo mi punto de diseño, pero ahora mi lugar de las raíces va a ser esto, ¿cierto? Y va a ir, ahora quitemos esto de acá. Entonces, de alguna manera va a partir por acá y se va a ir a alguna zona. Hay una dirección. Y esta es toda mi zona de diseño, ¿cierto? ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Pregunta, ¿con un proporcional puedo cumplir las especificaciones de diseño? Están cerca. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el polo de la orilla? Sí, con un proporcional. Este polo es de lazo abierto. Y este es mi lugar de la raíz. Entonces, mi lugar de la raíz significa que a medida que empiezo a aumentar acá, habrán dos polos de lazo cerrado sobre esta zona que harán esto y luego saldrán, y este otro polo se irá hacia allá. Entonces, pregunta: ¿un par de polos de lazo cerrado va a estar dentro de la zona de diseño? Sí. Sí, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Entonces, con un proporcional puedo cumplir las especificaciones. Vamos a modificar la planta. Vamos a decir que entonces ahora esto es 0.1, este está bien, pero este va a ser 0. ¿Lo ubiqué en dónde? 1.20, 0.05. ¿De acuerdo? Esa es ahora mi planta. ¿Estamos? Entonces, ahora, estando acá, todavía no he modificado la planta, vamos a importar una nueva planta. ¿De acuerdo? Vamos a primero que todo a quitar los ceros y los polos que habíamos hecho, ¿cierto? Y entonces vamos a la parte de diseño. ¿Cómo traigo una planta? Entonces le digo importar, ¿sí? E importo G, nuevamente, pues lo llamé G igual, ¿no? ¿Estamos? Le digo OK. Yo puedo importar un compensador, un refiltro, un modelo de sensor. Entonces, ahora este va a ser un nuevo lugar geométrico de lo que dice, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Mire que mi zona de diseño es toda esta, ¿cierto? Mire que el lugar geométrico de las raíces está pasando dentro de la zona de diseño, ¿sí o no? Si nosotros miramos acá y hagámoslo por matemáticamente, si este es mi punto de diseño, esto es 1.71, esto es menos 1, ¿cierto? Esto sigue siendo. Entonces, calculemos inicialmente el ángulo. Miren que el ángulo este ángulo va a ser el mismo, ¿cierto? Θ1. Este ángulo va a ser el que habíamos calculado antes, que era como que 10.82, ¿cierto? Y este ángulo, calculándolo, será la tangente inversa de 1.71 sobre 19, esto va cerca de 5 grados. ¿Sí o no? Entonces, si nosotros sumamos los ángulos hacia ese punto de diseño, ¿cuánto haría? Miren que, por definición, yo sé que el ángulo del compensador, ¿cierto?, más el ángulo de la planta deben sumar más o menos 180 grados. ¿Estamos? Entonces, el ángulo que debe aportar el compensador va a ser igual a más o menos 180 grados menos el ángulo de la planta, ¿cierto? El ángulo de la planta, ¿qué será? El ángulo de los ceros menos el ángulo de los polos, ¿cierto? ¿Cuánto suman los ángulos de los polos? Será este daba ¿cuánto? 120, creo. Vamos a 120 más 10, 130 más 5, 135, aproximadamente 140 grados, ¿cierto? Entonces el ángulo del compensador, y si tomamos negativo, será menos 180 menos y menos entre los polos será más 140 grados aproximadamente. Entonces lo que termino encontrando es que el ángulo del compensador que debe aportar será menos 40 grados. Debo compensar un ángulo negativo. Yo no compenso ángulos negativos. ¿Por qué? Porque compensar ángulo negativo de alguna manera es desmejorar la respuesta transitoria. ¿Se me van a entender? Entonces, cuando a mí me dé que debo compensar un ángulo negativo, lo más seguro es que lo que quiere decir es que mi lugar geométrico de las raíces ya está pasando dentro de la zona de diseño. ¿De acuerdo?
Si ya está pasando dentro de la zona de diseño, no necesito empezar a moverme a este punto. Ya puedo usar aquí un proporcional. ¿Se entiende? ¿No? Me dan estos puntos. Me dicen, este es mi punto de diseño mínimo. Aquí calculo el ángulo que voy a compensar. Me dan un ángulo, no voy a compensar un ángulo positivo, sino un ángulo negativo. ¿Cierto? Compensar un ángulo negativo, mire, lo que me va a pasar es que lo que me quiere decir que compense un ángulo negativo es que desmejore la respuesta transitoria. ¿Por qué desmejore? Porque ya sin agregar ángulos, usando solo un proporcional, ya la respuesta transitoria cumple las especificaciones de diseño. ¿Sí? Miren que ¿quién entrega un ángulo negativo de acuerdo con la respuesta de frecuencia que habíamos antes? Uno de atrás o un PI, ¿cierto? Entonces el PI, aunque mejora el error en el estado estacionario, desmejora la respuesta transitoria. Entonces lo que está diciendo acá es, oiga, no compense, porque ya tengo, o sea, si me da compensación de ángulos positivos, significa que, si me da que este ángulo es positivo, significa que sí voy a mejorar la respuesta, pero si me da negativo, significa que ya la respuesta cumple las especificaciones. ¿Se entiende? O sea, ya el lugar geométrico de las raíces pasa por el punto de diseño. ¿Cuál ganancia escogería ahí? Pues depende. Yo puedo escoger, miren que, ¿cómo escojo la ganancia? Pues me muevo. Yo podría escoger la ganancia justo aquí cuando pasa, ¿de acuerdo? Aquí, si yo miro la respuesta transitoria de esa parte, pues más o menos, miren, me da. Bueno, voy a ampliar, hacer un zoom. Seguramente no está tan así, ¿no? Por aquí más o menos ya cumple, ¿cierto? O sea que si uso un proporcional de esa ganancia, ya el sistema está compensado, ¿cierto? Ya el tiempo de establecimiento está en 4 segundos y no tiene sobrepico, ¿cierto? En este caso, fíjense que mi margen de ganancia desde que salga inestable será desde aquí hasta aquí, ¿cierto? Sí, se sale, se digo margen de ganancia para estabilidad. Sí, perdón, hasta acá. ¿Sí o no? Mi margen de ganancia para estabilidad sería, podría aumentar la ganancia toda esta parte hasta que llega acá. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí. Ahora, si lo escojo acá, pues no voy a tener tampoco sobrepico y se va a estabilizar más rápido, ¿cierto? Si lo escojo acá arriba, pues va a tener un sobrepico, ¿cierto? Y se va a estabilizar más rápido que acá. Entonces depende de lo que quiera. Si lo escojo acá, mi margen de ganancia para estabilidad sería todo este, ¿cierto? ¿Sí o no? Y va a ser más rápido. ¿De acuerdo? ¿Dónde acá? Si va un poquito la ganancia. ¿Acá? No, por la mitad. Tenemos sobrepico menor. El tiempo de establecimiento de ganancia mayor. Yo dependiendo de lo que me pidan las especificaciones también lo puedo con la ganancia. No, en ese caso, si me dicen que deben ser menor o igual a este valor, que este mismo diseño cualquiera que expande desde el punto de cumple ya listo. Ahora, lo otro depende mucho del diseño, del margen de ganancia, de que realmente quiero darle prioridad. Ya eso es más una parte práctica. ¿Se entiende? Entonces ya un proporcional me cumple las especificaciones de diseño. O sea, si escojo un proporcional en este punto, ya estoy cumpliendo las especificaciones de diseño. El sobrepico va a ser menor al 16% o en el límite. Y el tiempo de establecimiento en este caso es mucho más rápido del 2, ¿cierto? ¿Estamos? ¿En dónde? La función. Bueno, en este caso la ganancia es 0.069. Con esa ganancia, el sistema de compensa. Fíjense que de todas maneras son ganancias bajas, que pueden poder aumentar la función de transferencia. Bueno, supongamos que estando en esa parte, en ese caso el error en estado estacionario es 0 para una entrada de escalón, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Estamos o no? ¿Todos están de acuerdo que el error en estado estacionario es 0 para una entrada de escalón? ¿Sí? Sí, porque tendría un S al cuadrado.
Tendría un integrador, ¿cierto? Un integrador, no un S cuadrado, un integrador. Pero con el UDT. Ah. Un S cuadrado. Pero acuerda que lo cancela con el límite S por ES. Sí. No es que tenga dos integradores, ¿no? El UDT no es que aporte otro integrador. Solo hay un integrador. ¿Listo? Bueno, entonces, supongamos que me cambie la especificación. Me dicen que el error en estado estable sea igual a, por ejemplo, 0.01 para una entrada rampa. ¿De acuerdo? Profe, pero a mí en un sistema, ¿de qué me serviría tener un error en estado estable? Un valor de offset de pronto para una siguiente etapa, porque pues no tendría una... Lo que pasa es que en la medida en que pueda evitar integradores, los evito. O sea, por ejemplo, si yo estoy aquí controlando temperatura, aquí voy a decir, quiero que el error de estado estable sea del 1% o del 10%. ¿Por qué? Porque si nosotros venimos acá, nuestra temperatura está en 20 y muevo la perilla a 10, o sea, cambio la referencia de 20 a 10, pues si se va a establecer en 9.8, ninguno aquí va a protestar porque no está en 10 grados, ¿cierto? O sea, permite un error en estado estable. Cambio, obligar a, si quiero que el error sea 0, que no tiene sentido, ¿cierto? Si es meter un integrador. El integrador da problemas de saturación, sobre todo. ¿Sí? Entonces, en la medida en que pueda evitar integradores, los evito. En la medida que pueda evitar derivadores, los evito. El 98% de las aplicaciones son P y D, pero de ese 98%, el 95% son P. Porque los D, la parte derivativa y la parte integral, da cierto problema. El de adelanto es muy útil. No sé por qué se volvió un mito no usarlo. Para mí es más fácil utilizar un adelanto a usar un PD. Era de pronto por la limitación que había en la electrónica en ese momento, pero realmente el de adelanto es mucho más. Bueno, si me dice que el error en estado estable debe ser 0.1 para no entrar a escalón, recuerden que por definición el error en estado estable es 1 sobre K sub B, ¿cierto? Donde K sub B va a ser el límite cuando S tiende a 0 de S por la planta, ¿cierto? Por el lazo abierto. Supongamos que nosotros decimos, listo, voy a usar, en este caso, no voy a quedar ahí, ¿cierto? Entonces si me voy a quedar aquí, estoy usando una ganancia, ¿cierto? Del compensador de 0.00694, ¿sí? Entonces será 0.00694, que es el compensador que voy a utilizar, un proporcional, ¿cierto? Por la planta que es, ¿cuánto dijimos que era? ¿La copia? Sobre entonces, ¿cuánto da K sub B? Estos dos S se cancelan, ¿cierto? Esto da 200. Nuestro 0 da 1440 por 0.06. Da como 1.12 más o menos. 0.13. ¿Cuánto da? Es 0.0694 por 1440. No, 1.08. Esto van a 7 por 10 a la menos 3 por 4.99. ¿Cómo? 4. Porque abajo queda un 2 por... Ah, el 2, sí. ¿Cuánto? 4.99. Ese es caso, pero de tal manera que el error en estado estacionario será igual a aproximadamente 0.2. Si utilizara ese proporcional.
¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo que es el error en estado estacionario para una entrada rampa? Es constante y es 0.2. Y me están pidiendo por diseño que sea 0.01. ¿Qué hago? ¿Qué harían ustedes? ¿Usted qué haría? El compensador. Duplicar el C. La ganancia del compensador. ¿Duplicar qué? Duplicar C. ¿Qué es? La ganancia del compensador. La ganancia del compensador. Al doble, sí. Estamos acá en el diseño, ¿cierto? Escogimos esa ganancia, ¿de acuerdo? Ujú. ¿Qué pasa si aumentamos la ganancia? Se sale de Se área sale, de o sea diseño. que no la puedo duplicar. ¿Qué hacemos? Sí. ¿Cómo? Pero ¿por qué si la respuesta dentro ya me está cumpliendo? Porque quiere mejorar el error. O sea, pero no me cumple una de las condiciones, o sea que esa no es para ese caso. ¿No? ¿Quién da más? Al colocarle el error en estado establecedor, cambió las condiciones y por lo tanto la línea de error debería cambiar. Bajarle cita. No, porque aquí solo lo que coloco son las especificaciones transitorias. Acuérdense que cuando establecí aquí los requerimientos de diseño eran los transitorios. Aquí no hablaba nada del error del estado estacionario. ¿De acuerdo? Desplaza el punto rosado hacia abajo. Si lo Bajarle desplazo hacia cita. abajo, disminuyo la ganancia. Si disminuye la ganancia, aumenta el error. ¿Qué hago? ¿Meterle otra etapa en otro caso? ¿No? Pero otra etapa es... Integrador no quiero meter porque vemos que tiene offset. Utilizaría una traza. ¿Qué es utilizar una traza? Vamos a mirar entonces cómo diseñar un compensador de traza. Desde el punto de vista del lugar de las raíces, o sea, un compensador de traza sobre sub CS es K sub C, S más alfa sobre S más beta, ¿cierto? Y hemos dicho que que en este caso Beta es mayor que alfa. ¿cierto? Por ahora miremos la ganancia en DC de este compensador, que sucede 0, que es igual. K sub C, alfa, sobre I. Supongamos por ahora que K sub C es igual a 1, ¿de acuerdo? Entonces si K sub C es igual a 1, la ganancia en DC va a ser igual a alfa sobre beta. Es decir, la relación, la distancia que haya entre el 0 y el polo, ¿cierto? La ganancia en DC va a ser la distancia que haya entre el 0 y el polo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, hacemos K sub C igual a 1. ¿Sí o no? ¿Sí? Estoy dudando. ¿Estamos de acuerdo? Que la ganancia en DC que va a aportar el compensador de atraso va a ser la distancia que hay entre el 0 y el polo, ¿cierto? Como beta es menor que alfa, ¿cierto? Esto va a ser mayor que 1, ¿sí o no? Si beta está unas 10 veces alejado, perdón, si alfa está unas 10 veces alejado de beta, la ganancia en DC va a ser 10, ¿cierto? Aquí, para que el error en estado estable sea 0.01, esto implica entonces, acuérdense que por definición el error en estado estable es igual a 1 sobre K sub B, y esto debe ser igual a 0.01, entonces esto implica que K sub B debe ser como mínimo 1 sobre 0.01, o sea, debe ser 100. En este momento es 5, ¿cierto? Con el compensador que tenemos ahí, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿en cuánto debemos aumentar la ganancia en DC? Si K sub B es 5, debemos aumentarla en 20, ¿cierto? ¿Quién debe colocar esos 20? Pues alfa sobre beta. Entonces de aquí, alfa sobre beta debe ser igual a 20. O sea que alfa debe estar distanciado unas 20 veces de beta. ¿Sí o no? Pero no debemos afectar la respuesta transitoria. ¿Sí o no? O sea, la respuesta transitoria ya me está cumpliendo, ¿cierto? Usando un proporcional. Debemos agregar un compensador de trazo, pero sin afectar la respuesta transitoria. Es decir, que no queremos que se modifique aquí el lugar de las raíces,
¿cierto? Que en lugar de la raíz siga pasando por acá, al agregar un 0 y un polo. ¿Eso cómo se hace? Pues primero que todo debemos asegurar que la distancia que haya entre el 0 y el polo sea de 20 veces, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo se hace? Pues el polo debe estar más cerca al origen que el 0, ¿cierto? El compensador de atrás, ¿sí o no? Entonces lo que se hace es, tenemos un grado de libertad, ubico el polo muy cerca al 0, ¿de acuerdo? Ubico el polo muy cerca al 0, por acá muy cerca acá. Y entonces si por ejemplo digo que beta es igual a por ejemplo 0.001, ¿cierto? Ahí ubico el polo, ¿de acuerdo? Entonces alfa debe ser unas 20 veces beta, ¿cierto? Si alfa debe ser 20 veces, alfa debe estar ubicado en ¿qué? 0.02. Miren que si el polo está en 0.01 y menos 0.01 y el 0 está en menos 0.02, ellos no están tan distanciados, ¿cierto? Y si miramos el ángulo de aquí a aquí, de estos dos, es muy pequeño, ¿sí o no? Si el ángulo es muy pequeño, a pesar de que se modifique esto, se modificará muy cerca a él, ¿cierto? Entonces no desmejoro la respuesta unitaria, sin embargo, estoy aumentando la ganancia de ese. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo diseño un compensador de atraso? Lo diseño a partir de cuánto mejorar el error en estado estable. En este caso, quiero que el error en estado estable sea 0.01. Teniendo ese compensador proporcional, con esa ganancia, el K sub B era 5, ¿cierto? Entonces, para que sea 0.01, K sub B vale 100, debo aumentar K sub B 20 veces. ¿Quién aumenta esas 20 veces? Pues el compensador de atraso, ¿cierto? Entonces, la relación entre la distancia entre alfa y beta. Entonces, por diseño, ubico el polo y el 0 lo coloco 20 veces al número de veces que va a aumentar la ganancia de ese. ¿Sí? Hagámoslo entonces. Entonces, agreguemos en el compensador. Vamos a dejar esa ganancia, ¿de acuerdo? O sea, vamos a seguir dando esta ganancia que habíamos diseñado 0.06, pero ahora vamos a agregar un polo real y ese polo lo vamos a localizar, dijimos que en 0.001, ¿de acuerdo? No, la localización es negativa, o sea, aquí la localización es menos 0.001, ¿de acuerdo? Y vamos a agregar un 0 real, entonces lo vamos a ubicar en menos 0.02, ¿de acuerdo? ¿Listo? Entonces, si nosotros vamos al lugar de las raíces, miren que no cambió significativamente el lugar de las raíces, ¿cierto? Sin embargo, aseguramos que la ganancia en DC aumentó. Si la ganancia en DC aumentó, el error en estado estable disminuyó, ¿cierto? ¿Estamos? Miren algo importante, que nosotros aquí de acuerdo con la localización, él sí me afectó la ganancia en DC. O sea, hay que tener cuidado de esto. Al localizar acá los polos, el polo y el 0, ¿cierto? ¿Me la modificó o no? Está. Me la modificó. Ahí está cumpliendo, ¿no? Pero ¿por qué la movió la ganancia? ¿Yo la había movido antes? No. Vamos a quitarlo nuevamente. Que no sé, no está cuadrando. Con esa ganancia estoy cumpliendo las condiciones de diseño, ¿cierto? Entonces ahora voy a agregar un 0 y un polo, ¿de acuerdo? Entonces voy a agregar un 0 real en menos 0.002, ¿qué vimos? Y el polo en ¿aumentó la ganancia? No, ¿cierto?
Ok. Entonces ahí agregué y aumenté la ganancia en DC, ¿cierto? Ahora, para que este nuevamente sea este punto, pues debo asegurar la condición de magnitud, ¿cierto? Por ahora lo que hice fue agregar un cero impolo y no modifiqué el lugar de la raíz, ¿cierto? Entonces ahora debo cubrir la condición de magnitud. Entonces ahora vuelvo y desplazo. Cubrir la condición sería por ecuación, vamos a modificar eso, ¿no? Entonces lo que hago es desplazar hacia el punto de diseño. Mira, en ese punto, como la respuesta principal. Me ubico acá y miro la respuesta transitoria. Más o menos cumple las expresiones de diseño. ¿De acuerdo? Ya es que 6% y tiempo de establecimiento de 4 segundos. ¿Listo? Entonces he diseñado un compensador de atraso. No modifiqué la respuesta transitoria, ¿cierto? Que era lo que quería, pero mejoré el error en el estado estacionario. ¿Sí lo ven? Mejoré el error en el estado estacionario. Lo cambié de ser 0.2 a 0.01 con el compensador de atraso. ¿Qué hice con el compensador de atraso? Calculé cuánto debería aumentarse la ganancia en DC y con calcular cuánto ubico el polo muy cerca al origen y coloco distanciado la ganancia que quiero aumentar, el 0. Y es el compensador de atraso. ¿Se entiende? Bien, ¿preguntas? Bueno, entonces ya tienen material suficiente para Semana Santa después de ir a la oración de las diferentes oraciones, llegar Ya bendecido.